Hola, nosotros somos Jason y Juliana, y esto es Ensamble con Jesús. Bueno, ¿qué es esto de Ensamble con Jesús? ¿Cómo nace esto? ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde salimos? ¿Y cuál es el propósito de este podcast? ¿Sí es un podcast? Hay que ponerle un nombre. Sí. Entonces, bueno, esto se llama Ensamble con Jesús. Nace con un propósito especial y que me gustaría que Jason nos cuente cuál es ese propósito de este podcast. Bueno, amor, ensamble, la palabra ensamble, rápidamente, este nombre de Ensamble con Jesús nace hace mucho tiempo, cuando en algún lugar que estuve de mi vida conociendo a Dios, no vamos a poner etiquetas de religiones acá, sino simplemente vamos a hablar de una relación que hemos tenido con Dios, con Jesús y con el Espíritu Santo. Nace una idea de cuando dirigí un grupo de jóvenes en algún lugar que estuve y esa idea se me vino, ensamble con Jesús. ¿Por qué ensamble con Jesús? Porque la palabra ensamble es una unión de dos piezas, ¿sí? Que podemos ver en un taller de mecánica, no sé, en una unión de unas partes de una rueda o de algo que nos permite tener como una función, por decirlo así, ¿sí? ¿Por qué con Jesús? Porque siento que Jesús es la pieza que le hace falta a nuestra vida para andar en plenitud y andar de la manera correcta o la manera más acertada. Por eso es ensamble con Jesús. ¿Sí? Gran significado. De ahí sale este nombre. Gran significado. Bueno, Ensamble con Jesús. ¿A quién va dirigido este podcast? O sea, ¿a quiénes nos pueden escuchar? ¿A quién va instruido? No sé. ¿A quién le estamos hablando en este podcast? Yo siento que este podcast va para todo aquel que quiera acercarse más a Dios, a todo aquel que quiera aprender algo más. Como acabo de decirlo anteriormente, no es una etiqueta de una religión, es una forma de hablar de aquello de que Jesús ha hecho con nosotros, experiencias que hemos tenido. Más allá de X o Y religión, es hablar de que Jesús es la pieza faltante en nuestras vidas. Ok, qué lindo significado y claro, sí, o sea, lo que Jason dice es cierto. Este podcast está dirigido a todas las personas que lo necesiten, que estén pasando por alguna situación en sus vidas y necesiten algo de palabra, que es esa pieza faltante, como lo decías. Explicarles que este podcast va a funcionar como un devocional, podríamos decirlo que diario. No sé si vayamos a grabar un capítulo diario, de pronto ahorita iniciando semanal, pero la idea es esa, hacer un tiempo devocional. Vamos a hablar de distintos temas, seguramente de confiar en Dios, de aprender a conocer a Dios, de situaciones del día a día, de experiencias personales, de experiencias tal vez de otras personas que nos contaron para pues contarles a ustedes. Y nada, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién eres tú? Cuéntanos. Bueno, mi nombre, pues como lo decíamos ahorita, yo soy Jason Macías. Llevo en este camino de tratar de seguir a Cristo como alguien que, no alguien que me enseñaron, sino alguien con el cual he tenido experiencias de mi vida, ¿sí? No es que me enseñaron que existía, no, es una experiencia que tuve. Quizás en algún momento del podcast contaré mi testimonio de vida de hace más de 26 años, pero fueron experiencias que he tenido con él. Ya en mi caminar, ya digamos que de una forma más personal, desde mis 14 años he estado en ese proceso, en ese caminar. No ha sido fácil, no soy perfecto, tampoco aspiro a hacerlo, pero ahí vamos tratando de hacer las cosas de una buena forma y saliéndome de un estigma, de una religión, y tratando más de vivir mi vida en comunión con él. Ok, bueno, ya sabemos quién es Jason. ¿Quién soy yo? Bueno, yo me llamo Juliana Melo Gómez. Llevo en este camino también como él mucho tiempo. Nací en
una familia cristiana desde que yo estaba muy pequeña. Hemos venido aprendiendo del trasegar del camino de Cristo por mucho tiempo, desde que yo tenía como 5 o 6 años, con un testimonio también muy bonito y muy grande, que como todo, pues el camino de ser cristiano no es sencillo, tiene sus altas, sus bajas, como decía Jason, pues ninguno de nosotros es perfecto, pero aquí les vamos a contar eso, o sea, con total transparencia, nuestras experiencias de vida y cómo Dios ha transformado esas experiencias en siempre algo para ponernos en victoria. Como les decíamos, la idea de este podcast es hacer un devocional. Entonces vamos a tener un momento de adoración, vamos a tener un momento de palabra, de enseñanza y reflexión. Colocaremos un tema diario y la idea es que todos podamos aprender algo nuevo todos los días, o por lo menos mediante este podcast, que ustedes cuando tengan su tiempo libre o necesiten una porción de la palabra, puedan escucharnos y de pronto sentir alivio o sentir respuesta. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, el tema de hoy lo titulé Confiar en Dios plenamente. Antes de trascender o de buscar o de escudriñar en la palabra de Dios, que es la Biblia, yo me puse detenidamente a buscar qué es confiar. ¿Sí? Confiar es tener confianza, es lo que muchas veces la gente nos dice. Pero según lo que estudié, confiar es tener fe, seguridad y esperanza en algo o en alguien, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Tener fe, seguridad y esperanza en algo o en alguien. Si es en alguien, es creyendo que esa persona hará lo prometido, ¿sí? Cumplirá su palabra y cuidará de nosotros, ¿sí? Entonces, un niño confía en su papá porque sabe que siempre lo cuidará. Por ahí dicen que el papá es el héroe de toda niña, ¿sí? Sí, digamos que por alguna forma. Más adelante, no me diré tan rápido, pero hay otro ejemplo con algo que de un niño cómo mira la confianza hacia su padre. Entonces vamos a buscar Primera de Pedro 5:7, por favor. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Listo, entonces lo titulé Confiar en Dios plenamente. Entonces vemos que es creer que Él sabe que es lo mejor, ¿sí? Vuelve a leer el versículo, por favor. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. Listo, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de vosotros. O sea que es creer y saber de que por más dura que sea la prueba o la circunstancia, Dios sabe qué va a pasar y Dios tiene el control de todo. Entonces por eso dice, creer que Él sabe que es mejor, ¿sí? Pero eso es complejo, ¿no? Porque todos tenemos preocupaciones todos los días. Y es difícil, o sea, confiar es complejo. Y más confiar en Dios. Muchos dirán, no sé, que la adversidad es tan grande que a veces se nos dificulta tanto confiar que eso es un tema muy complejo. Sí, claro, por lo menos lo que tú dices es muy, muy, muy cierto, muy verdadero, pero pasa por lo menos que muchas veces nos centramos en pensar en el futuro, ¿sí? En lo que no podemos controlar, ¿sí? ¿Tú puedes controlar el tiempo? No, ¿Tú puedes controlar lo que va a pasar el día de mañana? no. Algunas personas dirían que sí, pero es algo, o sea, Eso no es muy... posible. Porque alguien puede decir, no, yo mañana ya tengo todo el día organizado, pero en su mente, no sé, el día de mañana puede ser un día soleado, donde todo está con calma, pero amanece como, no sé, como estos días ha amanecido con mucha lluvia Ajá. y todo puede cambiar. Pero entonces no nos damos cuenta que nuestro corazón con esto se está llenando de ansiedad porque queremos controlar todo lo que no se puede, ¿sí? Ahora bueno, decíamos confiar en Dios plenamente. Entonces llega lo que la gente a veces, no, que estoy mal. Entonces llega alguien, no, tranquilo, yo voy a orar por ti, no te preocupes,
¿sí? Eso es súper común. Sabemos que la oración tiene poder, sabemos que la oración es efectiva, Muchísimo. pero yo creo que también tenemos que obrar. Si yo sé que la persona cercana, un familiar, un amigo, un vecino, porque no tiene que ser alguien tan allegado para poder ayudar, está pasando por cierta situación, pues yo, si tengo los recursos o tengo la forma de ayudarlo, pues yo voy a ir a poder acudirlo en su situación, ¿sí? Claro. Es muy cierto que dice por ahí que no hay que llevarle el pescado, sino hay que enseñarlo a pescar, ¿sí? Ok. Pero es que a veces nos llenamos de religiosidad y de cosas así. Yo oraré por ti, no te preocupes. Y la persona está angustiada porque en su casa no hay nada de comer y tiene 2, 3, 4 hijos, o una esposa embarazada y las cosas no se le están dando. Sí, eso era lo que yo decía ahorita con lo que, qué difícil es confiar, porque no sabemos la posición de las demás personas, incluso en la posición de nosotros mismos. La ansiedad es algo súper fuerte. El saber que no, o sea, que no tenemos el control de lo que va a suceder y que puede pasar cualquier situación adversa a de pronto lo que nosotros teníamos planeado, eso es muy difícil. Y sí, es complejo confiar en Dios. Yo creo que por eso confiar en Dios está tan reiterado en la palabra. O sea, todo el tiempo, si nosotros, por ejemplo, leemos salmos o proverbios, todo el tiempo es eso, confiar, 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 confiar. Pero es que es muy difícil. Sí, claro, es Muchísimo. complicado. Pero entonces, lo que te decía, o sea, no es llevarle el pescado, sino es enseñarle a pescar. Sí, ¿Sí? claro. Entonces, qué diferente que nos digan, no, sabes que confía en Dios, que Él hará. Es difícil, porque yo te puedo decir eso y en mi casa puede estar la nevera llena, puede estar un viaje planeado, acabo de comprar un carro, acabo de comprar algo o algo que yo quería y uy, es fácil decirlo, pero yo no sé el otro puesto, o sea, en el otro lado, en la otra cara de la moneda dicen por ahí cómo estén las cosas. Quizás, bueno, no es tanto ayudarle, pero entonces digamos que en este caso es cómo confiamos en Dios, ¿sí? Okay. Que es para allá donde se centra. Porque cualquiera acá puede decir, ay, no, pues tan fácil, usted dice confiar en Dios porque pues quizás su situación ya está súper bien, Sí, claro. ¿sí? Pero entonces, ¿cómo confiamos en Dios? ¿O qué significa confiar en Dios? ¿Sí? Entonces, algo que vi muy alineado antes de dar 3 puntos que son muy importantes de cómo confiar en Dios, es confiar en Dios es como un niño que se lanza a los brazos de su padre porque sabe que lo va a sostener. Sí. Entonces, un niño pequeño, no sé, el papá está en la piscina y dice, bótese. Y él no le da miedo y pum, se botó porque sabe que su papá no le va a dejar ahogar Claro. ni caer al agua, sino que él lo va a tener. ¿Sí? Incluso yo creo que a veces hay papás y quizás ahorita se me viene a la mente que Dios puede mirar eso para conocer el corazón de la persona. No sé, ahorita se me viene a la mente que a veces los niños se botan y los papás lo dejan bajar al agua, pero de una vez lo cogen y lo sacan. ¿Sí? Entonces digamos que siento que eso puede ser una prueba de cómo Dios mira nuestra confianza en Él. Nos permite pasar por un proceso, pero Él está ahí sosteniéndonos para sacarnos. ¿Sí? Qué bonito eso. Sí, entonces digamos que es muy, por eso te decía que no quería adelantarme con otro ejemplo que tenía. Okay. Pero bueno, vamos a dar 3 pasos porque no es solo decir hay que confiar en Dios, ¿sí? O no, confía porque si no confías no hay confianza. No, eso tampoco es así, hay que enseñar. Entonces hay 3 pasos que Dios nos da por medio de la palabra que podemos confiar en Él. El primero es reconocer y creer que Dios tiene el control. Sí, vamos a leer Proverbios 3 del 5 al 6. A ver, Proverbios, creo que ya lo tenía aquí listo. Proverbios 3 del 5 al 6. Sí. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Ahí vuelve a reafirmarnos lo de la confianza. Fíate de Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Listo, dice, fíate en Jehová. Ajá. Y no confíes en tu propia prudencia.
Entonces vemos que este pasaje nos enseña que confiar en Dios es no depender solamente de nuestro entendimiento o nuestro conocimiento, dice la primera parte. Ok. ¿Sí? ¿Qué dice la siguiente? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, esta segunda parte nos enseña que debemos reconocer que es Él el que dirige nuestro camino y tiene el control de nuestra vida. Entonces, digamos que esta primera parte vemos que es creer que Él tiene el control. Como primera parte, nos enseña este pasaje a confiar en Dios y no depender solamente de nuestro conocimiento, de nuestro entendimiento. O Él dice de tu propia prudencia. Porque quizás Dios nos tiene preparado algo que nuestro grande o pequeño cerebro no nos permite ver. ¿Sí? Claro. ¿Y qué más nos dice? Que debemos reconocer que Él dirige nuestros caminos y que Él tiene el control de nuestra vida. ¿Sí? Entonces, este primer punto es creer que Él tiene el control y que debemos de hacer eso. No confiar solamente en nuestro conocimiento y reconocer que Él es el que dirige nuestro camino y nuestra vida. Sí, claro. Pues, o sea, recuérdame cuál es el punto. Creer que Él tiene el control. Creer que Él tiene el control. Sí, es que nosotros a veces tenemos que pedir perdón en muchas situaciones. Yo creo que en la mayor parte de las situaciones, porque nos fiamos es de nuestro propio sentir o de nuestro propio pensar sobre las situaciones, y es cuando nos angustiamos, nos llenamos de ansiedad, nos desesperamos. Y alguna vez en una prédica que escuché, que me gustó mucho de hecho, se escuchaba la frase de quemen los barcos. O sea, en esa prédica escuchaba yo que hay que confiar tanto en Dios que no hay que tener un plan B, sino que tenemos que actuar en lo que Dios quiere para nuestra vida. Y eso es muy difícil. O sea, reitero, esto no es fácil. Ser cristiano es bastante complejo. Confiar en una situación, no sé, en la que no se tenga para pagar alguna cuenta o no se tenga para un plato de comida, y confiar en que Dios hará, es bastante complejo. Pero mira que al final Él dice que Él enderezará tus veredas. O sea, si nosotros estamos arraigados ahí y confiamos en Él de tal forma, Él nunca nos va a soltar. Y siempre va a haber una solución a todas esas situaciones que se puedan presentar. Y eso es muy bonito. Así es. Entonces vemos que el primer punto es creer que Él tiene el control. Sí. Ahora, el segundo punto o el segundo tip, como lo queramos ver, es descansar en Él. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Entonces vamos a ver Salmos 55:12. Mientras tú lo buscas, sabemos que es complejo, ¿no? Porque reiteramos lo que volvíamos a decir ahorita. Sí. O sea, una cosa es que yo te diga, no, confía que es que te hablo desde mi experiencia, tienes que confiar. Pero es difícil porque cuando se pasa por la prueba, pues las cosas cambian, ¿sí? Yo siempre he dicho, obviamente acá pues con el respeto a todas las personas que pueden estar viendo, es como cuando se le muere un ser querido a alguien y tú llegas y le dices, lo siento mucho. Pero decir lo siento mucho es sentirlo, pero yo no estoy sintiendo el dolor que están sintiendo los familiares o los seres queridos de esa persona, ¿sí? Okay. Yo hace un tiempo atrás yo digo, mucha fortaleza para su familia. Siento que es una frase más clave, porque yo no estoy sintiendo el dolor en ese momento. Claro, es difícil, ¿cómo se le dice a eso? ¿Empatía? Como ponerme en los zapatos de la otra persona, como tratar de sentir lo que esa persona está sintiendo. Duro. ¿Ya encontraste el versículo? Creo que no. Bueno, ¿me lo recuerdas, por favor? Salmos 55:22. Salmos 55:22. Amén. Dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Listo, entonces estamos hablando que este segundo tip, segundo consejo, este segundo punto, bueno, como lo queramos ver, es descansar en Él, ¿sí?
Confiar en Dios es entregarle nuestras preocupaciones y cargas sabiendo que nos da fuerzas cuando sentimos que no podemos más. ¿Sí? Obvio, no es fácil descansar en Él, pero este segundo tip, digamos que es el segundo paso que estamos dando después de lo que hablamos anteriormente, que fue creer que Él tiene el control de todo. Si yo ya estoy dejando que Él obre, yo sé que algo se va a hacer. Entonces yo estoy descansando en Él. ¿Sí? Sí, tiene sentido. Volvemos al ejemplo del niño y su papá. Cuando el niño le piden algo en el colegio, él llega a decirle a la casa: papá, necesito tal cosa. O papá, quiero tal cosa, quiero salir con mis amigos. O quiero esto, quiero lo otro. El papá le dice: bueno, hijo, en este momento no hay, pero no te preocupes. Apenas paguen o apenas consigo la plata, yo te voy a suplir. ¿Qué hace el niño? Descansa porque está confiando plenamente en su padre. Le está entregando esa preocupación que era, que estaba necesitando algo. Sea algo del colegio o sea algo para, no sé, su esparcimiento con sus amiguitos. ¿Sí? O bueno, con sus amigos, por si ya es grande. ¿Sí? Entonces, claro. Es confiar en Él. ¿Sí? Cuando ya sentimos que como que, uy, no pude más. ¿Sí? Eso es súper importante porque eso nos pasa casi a diario, ¿no? Todos los días nosotros nos estamos cargando, ya sea en nuestro trabajo, ya sea en nuestras relaciones interpersonales, ya sea, no sé, si estás en el colegio todavía, pues en el colegio, si estás en la universidad, en todos lados, en todos los entornos, podemos encontrarnos con diferentes situaciones que nos cargan, que se presentó un problema que nos angustió, eso es una carga, que se presentó alguna situación con una persona que tal vez no sea directamente un problema tuyo, pero puede ser que otra persona tenga un problema grave y tú tengas la necesidad de ayudarlo, pero no puedes ayudarlo, entonces te sientes impotente. Todo eso son cargas que se suman. Una persona que está pasando por un dolor, de pronto, de un luto, del fallecimiento de alguien muy cercano, o de pronto una persona que está lidiando con una enfermedad. Pueden ser muchas situaciones en las que nos cargamos y eso nos pasa todos los días. No, que en el trabajo peleé con el jefe y entonces el jefe, Dios mío, tengo que ponerlo en oración porque el jefe, porque el jefe me dijo y yo no quería que el jefe me dijera. Entonces esas son cosas que nos cargan todos los días. Y que Dios por medio de esta palabra nos está diciendo que podemos descansar en Él, eso es súper importante, porque mediante la oración todos los días debemos hacer eso, entregar las cargas a Dios, confiar en que Dios va a resolver esas situaciones o que nos va a dar la respuesta necesaria o la respuesta más adecuada ante esas situaciones o dificultades, o que va a generar sanidad o que va a dar, sí, como respuesta por parte del Espíritu Santo, que nos va a dar paz en cierto sentido ante esa adversidad. Entonces eso es interesante. Listo, entonces vamos a recordar para aquellos que quizás pueden estar tomando apuntes, que pues la idea es que este podcast sea para hacer instrumentos en las manos de Dios para muchas personas, así como muchos lo han sido también para nosotros. Entonces, ¿qué significa confiar en Dios? Vamos a ver los pasos. Primero es creer que Él tiene el control. Lo vemos que estamos teniendo un complemento de la palabra en Proverbios 3 del 5 al 6, que nos enseña a confiar en Dios sin depender de nuestras fuerzas y reconocer que Él dirige nuestro camino y Él tiene el control de nuestra vida. Como segundo paso es descansar en Él. Lo acabamos de ver en Salmo 55, 22. Que es confiar en Dios, entregándole nuestras preocupaciones y cargas, sabiendo que Él nos da fuerzas cuando sentimos que ya no podemos más. Ahora vamos a mirar este tercer punto, y es el obedecer a Dios. ¿Sí? Entonces vamos, creer que Él tiene el control, descansar en Él y obedecer a Dios. Entonces ayúdame por favor buscando Primera de Juan 2:3. Caray, aquí está. Primera de Juan 3. 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Entonces, en esto sabemos si le conocemos, porque guardamos sus mandamientos. ¿Sí?
¿Qué es guardar sus mandamientos para ti? O lo que te han Bueno, enseñado. guardar sus mandamientos, pues es seguir las leyes que Dios nos ha Seguir las dado, leyes. ¿Y cómo sigues las leyes que Dios te ha dado? obedeciendo. Obedeciendo, ¿sí? Haciendo lo que es correcto, ¿sí? Sí, El pastor de la iglesia donde vamos nos ha enseñado que pecar es errar al blanco. O sea, es ok. ir en contra. Ok. En la Biblia hay algo que dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace es pecado. Entonces cualquiera, no sé, cualquiera de nosotros puede decir, no, pero es que yo no peco, yo no digo mentiras, yo respeto a mi pareja, o respeto a mi esposa, yo respeto a mis padres, yo hago esto, yo sirvo, yo esto, yo lo otro. Pero si hay algo que él puede hacer que se cuenta como el bien y no lo hace, es contado como pecado, Sí, claro. ¿sí? No sé, en la Biblia dice que cuando estemos allá en el cielo, Dios le va a decir es que tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Claro. Estuve desnudo y no me vestiste. Omitiste. ¿Sí? Y le dice, pero ¿en qué momento, Señor, si no te vi? Cuando un enfermo, cuando alguien estaba así, cuando alguien estaba así, tenemos que obedecer. Claro. Porque a veces nos encerramos, nos encasillamos por creernos de ciertas religiones. Tendemos a creernos superiores y no es eso. Sí, ¿Sí? eso pasa mucho. Entonces, es obedecer a Dios. Como decía inicialmente, creo que este podcast no es para encasillar en una religión, sino simplemente en una vida plena en comunión con Jesús, con Dios, con el Espíritu Santo, sabiendo de que no somos perfectos, pero que Él se está perfeccionando en nosotros. Amén. Así es. Entonces, estábamos complementando el tercer punto. Entonces, obedecer a Dios. La verdadera confianza en Dios también se demuestra obedeciendo su palabra, porque creemos que su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta para nuestra vida o para su vida, ¿sí? Entonces, vamos rápidamente. Entonces, primer punto, tenemos que creer que Él tiene el control. Sí. ¿Y cómo hacemos o cómo creemos que Él tiene el control? Confiando en Dios y no dependiendo en nuestra propia inteligencia, nuestro propio entendimiento. Sí. Y reconociendo que Él dirige nuestro camino y que Él tiene el control de nuestra vida. Ese es el primer punto. Ajá. El segundo es descansar en Él. Es confiar en Dios y entregarle nuestras preocupaciones y cargas, sabiendo que en el momento que ya no podemos, Él tomará el control. ¿Sí? Creo que una vez, no recuerdo muy bien si eso está en la Biblia, pero recibí una enseñanza que decía que Dios nos prueba hasta donde Él sabe que podemos. Sí, claro. ¿Sí? Él tampoco nos va a secar hasta que, pues, madre, ya quedemos ahí, no. Como dicen por ahí, Dios aprieta pero no ahorca, ahorca. sí. Tercer punto es obedecer a Dios. Entonces dice que la verdadera confianza también demuestra obediencia en su palabra, porque creemos que su voluntad es agradable, Buena, agradable y perfecta. buena, agradable y perfecta, ¿sí? Ajá. En este caso, para con mi vida, para con nuestra vida o para todo aquel que esté pasando por un proceso. Para cerrar este tema, entonces, confiar en Dios no solo es decir que creemos en Él, sino creer que Él tiene el control, descansar en su cuidado y caminar en obediencia a su palabra. Así es. Entonces, bueno, ya sabemos que debemos confiar en Dios. Ese fue el mensaje de hoy. Que si tenemos alguna situación, debemos confiar en Dios. ¿Que confiar es fácil? No, no lo es. No es fácil, no es sencillo, es bastante complejo. Pero entonces, ¿qué necesitamos para confiar en Dios? Tenemos que creer que Él tiene el control. Sí. Tenemos que descansar en Él. Descansar en Él. Y tenemos que obedecer. Obedecerlo. Tienen que creer, confiar, ¿qué? Creer, descansar y obedecer. Pero creer que Él tiene el control. Así, completo. Sí, creer que Él tiene el control. Ok, entonces cuando les pregunten, cuando ustedes les pregunten, ¿qué necesito para poder confiar en Dios? Porque confiar en Dios es difícil. Ustedes dicen, ¿tienes? No es solo creer, Uh-huh. sino es creer que Él tiene el control. Siempre, ¿Sí? todo el tiempo y de todas las situaciones. Descansar en su cuidado, o sea, saber que Él está ahí, Ajá. ¿sí? Y caminar en obediencia a su palabra. Ok, ahí tienen la respuesta. Creo que fue un mensaje bastante claro. No sé para quién iba este mensaje. Tal vez para todos nosotros. Que nos desesperamos todo el tiempo en todas las situaciones. Es normal, somos humanos.
Pero nada, Dios nos dice que confiemos y hay que trabajar en eso todos los días. Entonces, gracias. Gracias por la palabra de hoy. Gracias, Dios. Yo creo que hacemos una oración. ¿O quieres decir algo más? No, pues nada, que Dios los bendiga, que todo aquel que esté pasando por ese proceso, sabemos que no es fácil, pero es más fácil llevarlo junto con Él. Es ¿Sí? cierto. Bueno, ya para cerrar, el devocional que estamos haciendo como pareja de Itiel Arroyo nos enseñaba que no es el por qué ni es para qué de la prueba, sino es preguntar con quién estoy en la prueba. Y Dios, Jesús y el Espíritu Santo te va a decir: conmigo vamos de la mano a pasar este desierto. Oigan, si tienen, o sea, si necesitan, no sé cómo se diga, si necesitan de pronto una guía o un devocional, un libro devocional que les dé una guía para ustedes todos los días hacer su devocional, ese libro de Itiel es muy bueno. El incendiario se llama. Se llama Incendiario, es muy bueno, son 40 días. 40 días. Son 40 días, todos los días da como una enseñanza para incendiarse en la presencia de Dios. Es muy bueno. Tiene una temática interesante que es como de destroza este diario. No sé cuántos de nosotros, los de mi generación, de pronto sí tuvieron ese libro. Pero sí, es muy bueno. Recordarles a todos que es importante que tengamos un tiempo devocional con Dios, independientemente de la situación, del día, de todo. Es importante sacarle un espacio al Señor y pues nada. Regálanos una oración, por favor. ¿Quieres que yo ore o qué? Claro que sí. Bueno, cierra los ojos. Cierren los ojos ustedes también. Señor y Padre Santo de la Gloria, te damos las gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de estar aquí, en este lugar, con un nuevo día más de vida, Padre Santo. Porque nos das la oportunidad de iniciar este nuevo proyecto, Padre. Este nuevo proyecto que esperamos, Señor, que seas tú respaldándolo, Padre amado. Y que seas tú, Señor, colocando en nosotros, Padre Santo, tu gracia y tu voluntad, Padre Santo de la Gloria, que es buena, agradable y perfecta, para hablar de ti, hablar de tu palabra, hablar de las buenas nuevas que tienes tú para nosotros en la vida de las personas que nos puedan llegar a ver, Padre. Que los mensajes que vemos aquí, Padre Santo, no sean solo mensajes que la gente escuche, Señor, sino que entren a su vida, Señor, y se graben en la tabla de su corazón para que generen cambios, Padre Santo. Para que la persona que tal vez está pasando por una situación y que necesita una palabra o una confirmación por parte tuya, Señor, pueda escuchar, Padre Santo, este podcast y recibir esa confirmación, esa palabra que necesitaba, Señor. Te pedimos por nuestra vida y por la vida de todas las personas que se están incluyendo en este proyecto, Padre, todas las personas que nos vayan a escuchar, porque sabemos que vas a orar de formas maravillosas, Padre Santo, y cada vez seremos más. Gracias, Señor, por las maravillas, Padre Santo, de la gloria que haces en nuestras vidas, porque todos los días nos enseñas algo nuevo. Te damos las gracias, Padre Santo, porque a pesar de que somos humanos y tal vez nos cuesta confiar, trataremos de confiar, Padre Santo de la Gloria, todos los días, y confiaremos en ti, porque tiene que ser un hecho, Señor. Confiaremos en ti, porque eso es lo que tú dices, Padre Santo de la Gloria, que hagamos, Señor. Y si confiamos en ti, Padre Santo, tú te manifestarás de formas maravillosas en nuestra vida. Te doy las gracias, Señor. Gracias por este momento devocional, Señor. Gracias por este proyecto. Y nada, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Pues nada. No sé, creo que hablaremos de pronto por historias de Instagram, por TikTok, por donde sea que vayamos a subir el podcast, de los días tal vez o los horarios en los que vamos a subir cada capítulo. La idea es iniciar con este nuevo proyecto, que más gente se sumen. Si están interesados en que de pronto contemos algún testimonio, en que de pronto ustedes también tengan una palabra que quieran que nosotros demos o hablemos de un tema en específico, nos lo pueden decir. Y nada, nos despedimos.
Que Dios los bendiga. Adiós. Necesito un toque de tu amor. Ven, sáname, Señor. Pasa tu mano en mi corazón. Porque cuando estoy contigo, yo no necesito más. Porque cuando estás conmigo, llenas todo mi ser. Porque cuando estoy contigo, puedo continuar sin importar lo que tenga que pasar. Sin importar lo que tenga que pasar. Lo que tenga que pasar, sin importar lo que tenga que pasar.